Aquellas maravillosas revistas capítulo 45, cuando las prestaciones y la competición vendían coches. Lo digo y lo repito, odio esa frase que dice cualquier tiempo pasado fue mejor. Creo que hoy vivimos unos momentos apasionantes, quizás demasiado apasionantes en el mundo del motor, pero a finales de los años 80 y primeros de los 90, si te gustaban los coches rápidos, potentes, deportivos y la competición, y además la conducción deportiva, estabas de enhorabuena, porque lejos de estar mal visto, de estar demonizado como ahora, estas cualidades vendían coches. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Ojo, que me declaro ecologista convencido y creo además que la industria del automóvil ha sido un verdadero ejemplo en temas relativos a la seguridad y también al medio ambiente. Siempre han ido por delante de las normativas. Por ejemplo, estuve visitando la fábrica de Opel, recién estrenada en Figueruelas, inaugurada en 1982, y era un verdadero ejemplo de lo que os digo. Como botón de muestra, fijaos, utilizaba las aguas del río Jalón, que en ese momento venían bastante contaminadas, las utilizaba para el uso de la fábrica y las devolvía al cauce aptas para el consumo humano. Es decir, mejor que las había cogido. Estaba el agua más limpia después de la fábrica que antes. Pero volviendo a lo que nos ocupa, a los coches potentes, los coches deportivos y a la competición, en este podcast vas a encontrar mucho de esto. Y vamos allá. Vamos a empezar además por una publicidad, porque es un ejemplo de lo que vende una victoria, y para una victoria a lo grande, publicidad a lo grande. Y es que en las revistas, cuando ganó Peugeot, patrocinado por Pioneer, por cierto, este coche, el Peugeot 405 Rally Ride, con la publicidad de Pioneer, lo tengo yo en slot, pues no es que hiciera una página doble, una doble de publicidad, no, hizo mucho más. Es que en la portada tenías una publicidad y un desplegable, o sea, tirar la casa por la ventana. Y bueno, pues hacía referencia a que habían conseguido el primer puesto en el rally más duro del mundo. Como os digo, es que entonces pues la publicidad vendía, la publicidad de las victorias, la competición. ¿Qué tiene de especial? Estamos cambiando de tema. Un Opel Vectra, si os pregunto, ¿qué tiene de especial un Opel Vectra 4x4? Y me diréis, todos muy listos, claro, ser tracción total. Ya, sí, pero no solo eso. Es ser el primer tracción total de Opel. Y es que por fin Opel, cuando todas las marcas ya estaban haciendo coches de tracción total, Opel se resistía y por fin el Vectra pues tenía tracción total, se presentó muy en el norte. Creo recordar que en el Círculo Polar Ártico sobre la nieve, donde estos coches acaban a relucir todas sus ventajas, y ya se comentaba, estamos hablando de mediados de enero del 89, que iba a ser pues un coche perfecto para moverse sobre la nieve o zonas deslizantes y que estaría a la venta en abril más o menos en España. Un coche además, se hace hincapié, ideal para esquiadores. De hecho llevaba, bueno, esto lo lleva muchos coches, pero en este caso tenía más lógica, pues en el respaldo trasero, lo que sea el apoyabrazos, tenía una tapa que permitía pasar los esquís a través del maletero de forma que podía llevar los esquís dentro del coche. Bueno, la verdad es que todo eso es muy bonito, pero hace falta una funda, porque si no, ya os digo que si metes los esquís después de haber esquiado, lías una que para qué. Normalmente, algunos coches ya tenían una funda, y lo normal, lo que hacía yo cuando iba a esquiar en un coche así, era meter los esquís en una funda y luego hacerles pasar por ese hueco. Y por supuesto, limpiar todo lo posible la nieve. Vamos a seguir con coches deportivos, porque cuando hablamos de deportivos, no penséis que hablo de deportivos carísimos o de muchos caballos. No. Había una comparativa que yo llamo ahora, pero en este momento la titulé para todos los gustos. Yo ahora la he llamado pequeños y matones, porque enfrentaba a tres coches que eran el Fiat Uno Turbo, el Opel Corsa GSI y el Suzuki Swift. Y que además pues me permitió hacer una reflexión interesante. Tan interesante que, si me permitís, os la voy a leer. Yo decía, antes simplemente la potencia y el tamaño definían suficientemente un coche, pero hoy día no. Los tres modelos de nuestra prueba son de un tamaño muy reducido y muy parecido, en torno a los 370 metros. Cuentan con las mismas soluciones en su bastidor, un precio semejante y una potencia casi idéntica.
casi idéntica, sí, por su valor, pero no por la forma de conseguirla, ni de entregarla. El Fiat y el Suzuki se conforman con motores de 1300, pero gracias al turbo, el 1, y a las 16 válvulas, el otro, el Swift, llegan o sobrepasan por un poquito los 100 caballos. Opel, en cambio, ha recurrido, esta es una receta, perdona que abro un paréntesis, que yo decía, no hay mejor potencia que la conseguida a base de cilindrada. Pues se comentaba que Opel ha recurrido directamente a una cilindrada mayor, un 1.6. Es que claro, parece poco, es un 23% más. Y añadía, difícilmente podemos encontrar 3 coches tan directamente comparables que recurran a 3 técnicas distintas para la potenciación de sus motores. Este segmento de coches polivalentes potenciados está teniendo un auge importante. Son tan prácticos y tan útiles como sus hermanos, pero además ofrecen un rendimiento asombroso. Un rendimiento casi impensable hace unos años y una imagen más refinada. Estos son 2 aspectos en los que merece la pena detenerse un poco. Bueno, y hacer una reflexión acerca del Fiesta X-R2, la Copa, bueno, me enrollaba bastante y me enrollaba también con el efecto que tenía la llanta de aleación, porque comentaba que bajando el coche un poquito, con una llanta de aleación, unos neumáticos pintones, algún retoque en la pintura, un spoiler por aquí y por allá, el coche, pues siendo el mismo, parecía otro. Bueno, la verdad es que si tengo que elegir cuál que me gusta más, yo creo que los que me conocéis entenderéis que me gusta más el Fiat Uno Turbo, aunque he de reconocer que probablemente el mejor motor de estos 3, si me tuviera que quedar con uno, sería el del Opel, que igualdad de potencia pues estaba mucho más lleno en los bajos. El Fiat entraba el turbo relativamente abajo de vueltas, pero pegaba un tirón importante, no como un GT Turbo, pero importante. Y en cambio el Swift era de esos 16 válvulas que tenían su encanto porque daban potencia, pero había que ir a buscarla, entre comillas, ahí arriba, alto de vueltas. Otra prueba que disfruté mucho y también por un tema técnico, ya sabéis que soy bipolar, me gusta el pilotaje, la conducción, pero me gusta mucho la técnica. Esta prueba la disfruté mucho y también por un tema técnico, porque cuando probé este coche, el Lancia Thema Turbo 16 válvulas, bueno, antes de hablar de esta versión en concreto, os debo decir que el tema me gustaba mucho. Era un coche que me parecía de bastidor muy bien resuelto, muy bonito por fuera, muy bien acabado por dentro y que tiene unas mecánicas muy interesantes. Y probablemente esta era una de las que más. ¿Por qué? Porque en este momento, estamos hablando de finales de los 80, ya asomándonos a primeros de los 90, pues había mucha gente que apostaba, como hemos visto en la comparativa anterior, porque era mejor el turbo, y había otra gente que decía, no, es mejor la 16 válvulas. Y había otros, como Lancia, que dijeron, pero ¿por qué una cosa u otra? Usemos las dos. Yo titulaba esta prueba, y después de esta explicación entendéis por qué, una receta infalible. Y es que realmente el coche era infalible, porque la verdad es que es curioso, porque ¿cómo puede ser un coche a la vez turbo y 16 válvulas? Pues sí, porque al final había que ir a buscar la potencia muy arriba, pero tenía un tirón muy importante en torno a las 3, entre 3.000 y 4.000 vueltas. El coche era realmente una fiera. Fijaos que anunciaba 185 caballos y en banco daban 202. Yo, que soy muy mal pensado, lo reconozco, y a veces más de los italianos, pensé, estos, como es tan fácil darle un poquito un apretón a la válvula del turbo y darle más potencia, seguro que nos están retocando los coches de prensa. Y hice una cosa, contactar con varios usuarios de este coche, de este modelo y de otros con turbo y meterlos en banco. Y os puedo decir una cosa, los Lancia Thema Turbo 16 válvulas, todos los que probé superaban en banco los 200 caballos. O sea que la marca mentía, sí, pero mentía quitando caballos. No lo sé. Muchas veces detrás de estas mentiras, por ejemplo, en esta época en Alemania había un corte en el precio del seguro en el entorno de los 190, 192 caballos. Veréis que de estas épocas coches alemanes con esa potencia los hay montones. Luego lo metías en banco, a lo mejor daban 200 o 210. Y es que a partir de esa potencia el seguro se encarecía. Había cosas de ese tema, nunca mejor dicho, con este coche. Pero vamos, el caso es que, como os digo, este modelo siempre ha dado más de 200 caballos en banco. También probé en estas fechas un coche, estamos hablando ya de finales, muy finales de enero de 89, un coche
que realmente debo decir que era casi perfecto. Os voy a decir, para los más listos o los que habéis vivido esta época, creo que vais a ser capaces de adivinar el coche del que os hablo. Leyendo solo el recuadro, que era un fijo en esta época, de lo mejor y lo peor. Como os digo, un coche casi perfecto. Solo tenía en realidad 2 defectos. Ahora os leo. A ver, lo mejor. Acabado excelente. Eso ya da una pista. Un coche premium. Buenas prestaciones. Os doy otra pista. Estamos hablando de un diésel. Balance entre comportamiento, que era muy bueno, y confort, que era muy bueno. Eso ya te da una idea de qué tipo de marca puede ser. Precio elevado. Otra buena pista. Opciones caras, en el fondo lo mismo. Pero claro, como hay que poner 3 de cada cosa, pues yo ahí puse opciones caras, pero el mismo precio elevado. Y esta es una pista que, como os digo, para los más conocedores o los que habéis vivido esa época, os va ya a ser definitiva. Volante demasiado grande. Efectivamente, estoy hablando de un Mercedes, concretamente de un diésel, el 190 2.5 de turbo, con un motor, titula la prueba, en fila de A5, un motor de 5 cilindros que era una verdadera maravilla. Era una maravilla porque conseguía la cuadratura del círculo, un coche que por mecánica era casi, me atrevería a decir, casi deportivo. Era un coche rápido, ágil, que te permitía hacer viajes a muy buen ritmo. Anunciaba 122 caballos y, esto es muy Mercedes, conseguía en banco 122 caballos, que en un coche que estamos hablando que pesaban 1.200 kilos estaba bastante bien. Como digo, un coche, en cuanto a prestaciones de motor, fantástico. Calidad, fantástica. En esta época los Mercedes marcaban una enorme diferencia respecto al resto de marcas, incluso otras marcas premium, ¿Qué más? Comportamiento. El 190 tiene un comportamiento magnífico. Siempre teniendo en cuenta que no había electrónica. Bueno, ya había ABS, pero no había control de estabilidad ni de tracción. Pero este coche era muy, muy noble para ser un coche de propulsión trasera. Pero lo bueno, esto era algo que conseguía Mercedes a base de calidad, básicamente con unos amortiguadores excepcionales que en muchos casos fabricaban ellos mismos. El comportamiento era magnífico, pero el confort era magnífico. Bueno, los asientos eran un poco duros, a veces las tapicerías un poco ásperas, pero bueno, esto forma parte de la personalidad de los Mercedes de esta época. Pero vamos, el coche era excelente, bueno para todo, el volante enorme, esto era muy típico de Mercedes, pero bueno, era tan fácil como cambiar el volante. Lo que no tenía arreglo era, y es que era un coche caro, los Mercedes siguen siendo caros, yo creo que ahora proporcionalmente menos. Voy a hablar de otra prueba, seguimos hablando de deportivos. En este caso de un monstruo, el monstruo, que es como finalmente se acabó conociendo al Alfa Romeo SZ. La verdad es que era un coche que era una operación de imagen, iba a ser una serie limitada, iba a ser y lo fue, con un maletero que se abría al revés, el motor V6 3 litros, pues como sabéis todos, era magnífico, daba 210 caballos en este caso. Bueno, no me voy a enrollar mucho con este coche porque esto es, como ya os expliqué, un primer contacto en el que apenas tuvimos oportunidad de rodar con el coche, pues en zonas que desconocíamos. Fue además en la pista, si no recuerdo mal, de Baloco. No tuvimos oportunidad de rodar por la calle porque el coche estaba sin matricular. Pero luego en España yo lo probé tanto por carretera como en el Jarama. Llegará ese momento y ya hablaremos de este coche más detenidamente. Os he hablado del Opel Vectra 4x4. Todas las marcas GT tienen un 4x4 y a Peugeot se ve que le dio envidia. Y dijo, hombre, si Opel tiene su Vectra 4x4, yo tengo que tener un 405 4x4. Bueno, esto es una broma o no es una broma, no lo sé, pero es muy posible que todas las marcas en esta época querían tener su coche, su modelo 4x4, en concreto incluso berlinas. En este caso, la verdad es que he de reconocer que la mecánica 16 válvulas, que era bastante buena para la época de Peugeot, combinada con esta tracción total, pues daban como resultado un coche muy interesante. Vamos a seguir hablando de Peugeot porque me encantó esta comparativa que enfrentaba a dos Peugeot 205. Por un lado, el GTI, que ya era 1.9, y por otro lado, el Rally. La titulé Hombre rico y hombre pobre. Bueno, con la perspectiva que da el tiempo, pues se ve que soy un hombre del pueblo, porque me gustó más el pobre. Pero os voy a leer también una parte de la entrada porque es muy interesante. Realmente, decía, estos dos productos van dirigidos a un público con exigencias muy similares, pero con presupuesto diferente a la hora de comprar un coche.
Son dos coches que ofrecen un nivel de prestaciones excepcional, cualidades ruteras sobresaliente y una estética agresiva y atractiva. La diferencia es el mejor equipamiento y la imagen más selecta del GTI, con un acabado austero y un aspecto menos refinado del rally. Ojo, este rally, que además tenía una cilindrada de 1300 para poder participar en competición en la categoría de hasta 1300, era un coche destinado a la competición. Tampoco interesaba ponerle muchas monerías porque luego cuando preparaban el coche se las iban a quitar. Añadía, el Peugeot 205 Rally es un coche excepcional, con una relación entre precio y prestaciones sencillamente, esto es muy importante, la mejor del mercado. Realmente este coche, luego leeré la conclusión, pero volvemos a lo mismo. Era un coche que no tenía rival. Os recuerdo que el 205 GTI pues era un coche realmente pues muy refinado por dentro, con unos asientos muy chulos, un interior. A mí me llamó la atención porque no lo había visto hasta entonces. Lo vi no en este 1.9, en 1.6 la moqueta de color rojo. Realmente el 1.9, que ya daba 130 caballos, era un coche, además con llanta 15, neumático de perfil muy bajo, un coche muy bonito, con un comportamiento muy eficaz, pero no tan dulce y tan noble como los 1.6. Me da igual que hablemos del 105, sobre todo del 105, o del 115 caballos. Este coche, que además llevaba porque empezaba a tener problemas de tracción, problemas de motricidad, claro, son muchos caballos, un coche cortito, tracción delantera, pues la forma de intentar mitigarlo es poner una estabilizadora trasera más gruesa, no la delantera, porque si no te alivia el peso de la rueda interior, sino atrás, y eso hacía, por eso veréis en las fotos de prensa esas levantadas de rueda monstruosas, pues que el coche fuera muy vivo del tren trasero. Era un coche, el 205 GTI, que había que saberlo llevar. En proporción el rally que, bueno, oye, tampoco estaba mal, porque era un coche con carburadores, un 1300 daba 103 caballos y había que subir, eso sí, a casi 7000 vueltas. Subía de vueltas con una rapidez como un molinillo. Era un motor fantástico, con una potencia específica de casi 80 caballos, muy agradable, que estaba muy a gusto subiendo alto de vueltas, pero lo mejor de este coche, que pensando en la competición, daba por supuesto que todo el mundo le iba a cambiar las llantas, incluso las llantas eran de chapa, es que en el fondo tenía un comportamiento más noble, más divertido, podías ir más al ataque que con el grande, con el GTI, porque era un coche mucho más noble y mejor resuelto en cuanto a suspensiones. Bueno, sencillamente mejor resuelto porque, como os digo, no tenía esos problemas de motricidad que sí tenía el 205 GTI. Una comparativa, como os digo, que disfruté mucho haciéndola y escribiéndola. Y llegamos a la sección de deporte. Y abrimos con una prueba. Algunos dicen, ¿pero una prueba en la sección de deporte? Pues sí, porque se trataba de la prueba de un coche de competición, pero ojo, no de un coche cualquiera, sino del coche que estaba pilotando, en el que ya empezaba a destacar Carlos Sainz, el Toyota Celica, o Celica, como podría llamarle, GT4, que se había presentado en mayo del 88 y bueno, que era el arma con la que Carlos Sainz iba a disputar el Mundial del 89. La verdad es que la prueba que escribió Ricardo Muñoz pues es súper interesante. Me hace gracia porque era un coche oficial. Si veis las fotos, los coches que se preparan ahora tienen un interior más refinado. Aquí se ve incluso pues el cuadro de mandos, que es una placa negra apuntado con rotulador y los frenos, el reglaje del diferencial, todo así como un poquito de andar por casa, la verdad. Pero bueno, eso no impedía que fuera un coche que ofrecía pues 265 caballos, que luego llegaron a ser más, tracción total, muy sofisticada para la época, con diferenciales intermedios intermedio y trasero que se podían manipular desde el habitáculo, y además este coche que probó Ricardo era un poco raro porque lo probó mayoritariamente por asfalto, también por tierra, pero mayoritariamente por asfalto, pero era un coche con relajes de tierra y de hecho ruedas de tierra. Esto es importante porque las ruedas de tierra, no solo los neumáticos de tierra agarran menos al asfalto, no, es que son de menos diámetro y también implican el montaje de frenos más pequeñiría. Bueno, tampoco es un problema porque en tierra pues los frenos se sufren menos. Pero bueno, era un coche que, bueno, debía ser un coche de pruebas o un coche que estaban probando de cara a uno de esos rallies, como os he contado en otro podcast, que me gustaban tanto, que eran mixtos de tierra y asfalto. Hemos empezado hablando del Dakar y terminamos hablando del Dakar. Ya os lo prometí en el podcast anterior.
que íbamos a hablar del Dakar. Porque este Dakar fue muy particular. Titulaba esto, estoy seguro, después de leer la entradilla, que lo escribía mi buen amigo Luis Alberto Izquierdo. Me jugaría, lo voy a mirar para no errar, pero no está firmado. Vaya por dónde. No es... Efectivamente, Luis Alberto Izquierdo, Ricardo Muñoz, un mano a mano. A ver, este Dakar fue importante y supuso un punto de inflexión por varios motivos. Primero, porque la llegada de Peugeot había hecho que el Dakar pues fuera más conocido, porque claro, la llegada de una marca oficial con el desembarco de pilotos muy renombrados y unos medios, pues os diría que nunca vistos hasta la época, pues hizo que todo el público, la prensa, pues mirase y prestase más atención al Dakar. Pero claro, es que llegó Peugeot y ganó 3 veces seguidas y arrasó. Pero es que en este caso la diferencia era tanta como los 2 pilotos de Peugeot, que eran nada menos que Vatanen e X, pues no tenían más rivales que ellos mismos, decidieron jugarse el Dakar a una moneda al aire. Yo os voy a leer, porque me parece muy divertido, un comentario que hizo Jackie X, ya sabéis que es un piloto muy querido de la casa, al que por cierto hemos dedicado un vídeo que decimos, ¿el mejor piloto del mundo? Te parece una barbaridad, pero echa un ojo a ese vídeo o escúchalo en podcast y verás que no es tan barbaridad. Bueno, y además es un tío muy inteligente y que hace comentarios muy sabrosos. Fijaos lo que comentaba, entre bromas, pero entre broma y broma lo decía en serio. Jack X es un tipo con suerte, lo decía. Llegó tarde al control de Barcelona, pero no le penalizaron. ¿Por qué? No sé, pero no le penalizaron. Al día siguiente volcó en el desierto y luego otra vez en el desierto. Y en ambos casos el coche salió indemne, dio la vuelta, cayó de pie y no le pasó nada. Le dio una ciática en mitad del rally y se curó de un día para otro. Y para colmo, nos jugamos la victoria a cara o cruz y él ganó. Bueno, ambos, como os digo, estaban este año, pues iba a ganar uno u otro con uno de los Peugeot 405. Es, como os digo, para mí un punto de inflexión en el rally porque bueno, ya queda claro que ya no es lo mismo, que ya para ganar pues hace falta pues tener un gran equipo y un gran coche detrás. Bueno, hay que decir que tiene mucho mérito porque por supuesto primero quedó Vatanen, luego X, Tanvé con Mitsubishi hizo tercero, tiene mucho mérito porque como sabéis Patrick Tanvé es un piloto de Fórmula 1 y luego Forquelin, un pilotazo con otro Peugeot que hubo la 4ª plaza, pero ya todos estos estamos hablando que son pilotos Tanvé que ya estaba a 3 horas de distancia. X estaba a 3 minutos. Yo creo que X nunca perdió la esperanza, a ver si se le acaba la suerte y vuelca y esta vez se queda con las patas para arriba y le puedo adelantar, pero no fue el caso. Bueno, ya hemos llegado al final de este podcast tan deportivo. Y me voy a atrever a hacer algo que no hago nunca, y es anunciaros de qué vamos a hablar en el próximo podcast. Porque cuando estaba preparando he visto una revista y la portada no me llama mucho la atención. He dicho, bueno, esta revista no hay mucho que contar. De esta revista no sé si le va a sacar mucho partido. Hasta que de pronto he visto, arriba, en una esquina, me llama la atención que con tan poco, no sé, tan pequeñito y sin foto. Prueba del Ferrari F40. Bueno, es que probé el Ferrari F40. Lo he contado muchas veces, cómo me dejaron el coche, cómo fue la prueba, pero realmente creo que este coche, que para mí es el Ferrari, no voy a decir el mejor, voy a decir el Ferrari más Ferrari, por lo menos que yo haya conducido. Pues disfruté un montón, me lo pasé bien, aprendí mucho. Bueno, la verdad es que ya sabéis que si me dieran a elegir un coche y solo uno para conducir el resto de mi vida, pues sería un F40. Pero bueno, de momento me tuve que conformar con tenerle un largo fin de semana, que no es poco, y con que algún amigo después me haya dejado darme alguna vuelta con él. Pero vamos, si alguno quiere regalarme uno, yo me dejo. Bueno, y hemos llegado al final de este podcast. Espero que os haya gustado este podcast tan deportivo. Ya he destripado un poquito de qué vamos a hablar en el próximo. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios, por seguirme, por escucharme y espero que me escuchéis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.